Recuerden que la dirección se analiza de 3 puntos de vista: la motivación, la comunicación y el liderazgo. Vamos a dar en la clase anterior lo que hicimos fue una introducción. Hoy comenzamos con la dirección formal. ¿Alguna pregunta con la clase anterior? ¿Alguna duda? No, Inge. Ya las notas están subidas, ¿oyeron? Sus notas respectivas ya están en la plataforma. ¿Ven la pantalla? ¿La ven? Sí, así se ve. Ok. Sí. Entonces, seguimos con la dirección en el proceso administrativo, en su fase de comunicación, liderazgo y motivación. ¿Cuál es la función del administrador en esta fase del proceso administrativo? Cuando hablamos de dirección, habíamos dicho, ¿verdad?, que esta consistía en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas, ya que no todo puede planearse. Sin embargo, en la mayoría de casos, lo importante es que se ejecuten las actividades laborales. Por lo general decimos también que la naturaleza de las actividades varía mucho de una empresa a otra. Por supuesto, las empresas comerciales son diferentes a las empresas manufactureras, las empresas públicas son diferentes a las empresas privadas, y ello va a depender del tipo de organización, de los objetivos, de la competencia de las personas, de la disponibilidad de recursos y otros factores. Ahora bien, tenemos claro que el proceso de dirección es muy diferente, no es muy diferente al proceso de planificación y organización dentro de la empresa. Por lo tanto, habrá que desarrollar, bajo cualquier naturaleza, el proceso de ejecución, de liderazgo, de planeación, de organización y de control. De ahí que la dirección sea importante, ya que se relaciona directamente con la manera de alcanzar los objetivos a través de los trabajadores. También es importante porque dentro de esa función administrativa hay relaciones interpersonales de los administradores con los subalternos o con los subordinados. También es importante porque la planeación y organización pueden ser eficaces y esta debe ser dinamizada de manera que se complete el proceso administrativo a través de la comunicación, la capacidad de liderazgo y la motivación. Y finalmente, podemos plantear que la comunicación es importante porque ayuda a relacionar a los individuos entre sí a través de sus gustos, emociones, actitudes, ¿ok? De manera que ese comportamiento de los subordinados pueda ser guiado y motivado por el administrador a través de la adecuación de los planes organizacionales, a través de los manuales de organización y a través de la estructura organizativa o cómo esos trabajadores estén incursos en el organigrama estructural de la empresa. De allí que sea mucho más fácil afrontar los problemas que se traducen en planes completos. Esa, digamos, es la importancia de la dirección en la administración. Cuando nos referimos a los elementos, ¿verdad?, que, que contiene la dirección, nos referimos a qué? A cómo se ejecutan los planes de acuerdo a la estructura organizacional. Esos planes son a corto, mediano y largo plazo. Son planes operativos, planes tácticos y planes estratégicos. A cómo se lleva a cabo la motivación al logro, la motivación al desempeño, en cuanto a la forma en cómo ese líder o ese administrador motiva a su personal para que cumplan todos los objetivos y las metas organizacionales. Otro elemento de la dirección es que el administrador guía o conduce a los esfuerzos de los subordinados. Él es el responsable de que esos esfuerzos sean mancomunados y sean objetivos. Otro elemento es la comunicación, también está la supervisión y principalmente el alcance de las metas organizacionales. Ahora bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? No, Inge. Ok. Con respecto a las funciones de la dirección, podemos decir que dentro de sus funciones están ¿cuáles? Ejecutar los planes de acuerdo a lo establecido en la fase de planificación y organización, en cuanto a misión, visión, políticas, principios, valores,
y a nivel de la organización en cuanto a la estructura metodológica del organigrama, ya sea funcional, posicional, vertical, horizontal, y también de acuerdo al cumplimiento de los manuales de normas y procedimientos, manuales de cargos y funciones, manuales de organización, entre otros manuales administrativos. Otra función de la dirección es dirigir las acciones del equipo de acuerdo al plan establecido, ya sea un plan a corto, mediano o largo plazo. Delegar actividades en otros, facilitando que los recursos que se necesitan se usen con efectividad. Mantener su equipo motivado en todo momento, ya que existen circunstancias que pueden hacer caer el dinamismo. Por eso es que el administrador siempre tiene que estar motivando a su personal. Tiene que lograr que logre su cometido. Comunicar a sus miembros cualquier tipo de información en un momento oportuno y velar que se utilicen los canales apropiados, ya sea una comunicación escrita o una comunicación verbal, y ya sea esa comunicación ascendente, descendente o cruzada, que ya la vamos a ver. Otra función de la dirección es guiar la conducta y los esfuerzos de cada miembro del equipo de trabajo, ayudar a cada miembro a descubrir su potencial en un lugar idóneo dentro de la organización. Muchas veces observamos que hay personas que tienen una buena especialización, sin embargo no están ejerciendo su carrera o no están en el puesto que le corresponde. Mantener el equipo enfocado en las metas de la organización, recordarle a cada instante a los trabajadores que deben conocer la misión, la visión, los valores de la organización, los principios y las políticas. También podemos decir que dentro de otra función sería instaurar dentro de la filosofía de la organización la participación de los miembros que sean afectados por alguna decisión. Y finalmente, el administrador es el puente entre el alto mando directivo y el personal a su cargo, o sea, el personal operario en todo momento. Entonces, esas son las funciones de la dirección. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Quiénes están ahí retrasados? ¿No hay duda? ¿Seguro? Seguimos. Existen principios de la dirección. ¿Cuáles son los principios de la dirección? El primero, de la armonía del objetivo o coordinación de intereses. Este principio busca que la dirección sea eficiente en cuanto al logro de objetivos generales de la empresa. Por lo tanto, cuando la empresa logra sus objetivos estratégicos organizacionales a largo plazo, en cuanto a cumplimiento de metas, en cuanto al ejercicio laboral, en cuanto al pago de impuestos, en cuanto a satisfacción de la demanda de la clientela, ¿verdad?, estará cumpliendo con el principio de armonía del objetivo o coordinación de intereses. Otro principio de la dirección es la supervisión directa. De manera que aquí se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el administrador a su subordinado durante la ejecución de los planes. Por lo tanto, todo jefe, todo líder debe velar a través de la supervisión directa que sus trabajadores cumplan con su trabajo de manera que se logre con mayor facilidad y puedan recibir el asesoramiento adecuado. Otro principio es de la resolución de conflictos. Aquí el administrador indica la necesidad de resolver problemas que surjan durante la gestión administrativa. Es él el mediador para resolver ese conflicto entre las partes. Por lo tanto, se resuelven conflictos laborales, no conflictos de chisme de pasillo, ni conflictos familiares. Él debe velar que se logre la producción y la productividad de acuerdo a los estándares establecidos en los planes. Otro principio es de la vía jerárquica, el respeto al superior. Por lo tanto, este principio postula el apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que esto se realice con una mayor facilidad. Y finalmente, el último principio, que se refiere a la impersonalidad del mando, aquí se refiere a cómo la autoridad ejerce su mando a través de lograr los resultados. O sea, cuando el cargo obedece a cierto cumplimiento de funciones, de responsabilidades, de tareas, él debe hacerlo cumplir. Ya no se trata de la persona de carne y hueso, sino de la persona que representa ese cargo y por lo tanto
debe dar información a sus superiores. Entonces, estos son los 5 principios de la dirección. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Duda, pregunta? No, todo está claro. Ok. Vamos con la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Por ejemplo, Dios mío, ya va. Hola Juan, estoy en clase, estoy en clase virtual, dime. Estoy en clase virtual, estoy en la 312, pero en clase virtual, con nivelación. Ok. Ok, me disculpan, me llamó uno de los profesores. Ok, la comunicación podemos conceptualizarla como el medio por el cual se transmiten ideas, pensamientos. Es necesario identificar barreras comunicacionales que impiden conseguir los objetivos organizacionales. Por lo tanto, como habíamos dicho en clase anterior, la comunicación tiene muchas barreras comunicacionales para que se lleven a cabo. Tiene elementos, tiene medios diferentes donde la empresa puede intercambiar. Por lo tanto, podemos decir que la comunicación es relevante porque es el conducto por el cual se enlazan integrantes de una organización para lograr un propósito común. La actividad, por ejemplo, en grupo de trabajo sería imposible sin una comunicación, debido a que no se podría llevar los procesos de coordinación y cambio. Muchas veces dentro de las empresas es necesario lograr que las actividades sean coordinadas de manera eficiente, que se respeten los principios generales de la administración, los principios de la dirección, ¿verdad? Por lo tanto, hay que analizar cuáles son esos principios de la administración para que la comunicación sea efectiva. La primera es la cadena de mando. ¿Qué entienden ustedes por cadena de mando? Cuando analizamos las escuelas administrativas, ¿qué era la cadena de mando? Pregunto a la sección. ¿A qué se refería la cadena de mando? El que va mandando desde arriba. Exactamente, la autoridad superior, ¿verdad? Por lo tanto, hay una relación directa con la dirección o con el jefe o con el administrador. ¿Por qué? Porque dentro de esta cadena de mando, las empresas, las personas deben conocer quiénes son los jefes inmediatos, a quién le deben reportar. Por lo tanto, los subordinados deben respetar las jerarquías imperantes en la empresa, lo cual se le conoce como principio de cadena de mando. Otro principio que debe cumplirse cuando se lleva a cabo la dirección es la unidad de mando. En este principio, se debe mantener una comunicación eficiente que sea necesaria para que las personas reciban órdenes, no de 2 personas, sino de una sola persona. La unidad de mando se refiere a que la persona debe recibir orden de una sola persona, no de 2, porque se confundirían las actividades laborales. Bien. Otro principio es la unidad de dirección, donde los subalternos primero van a efectuar una actividad, terminarla y luego empezar otra. Los subalternos no pueden hacer 2 ni 3 actividades a la vez. Ver, aparece una planificación. Empieza una actividad, la termina y continúa con la otra y así sucesivamente. Esa es la unidad de dirección. Y por último está el principio de delegación versus descentralización. Es allí donde se busca que la autoridad delegue, puesto que es es obligatorio o es una función, otorgar las atribuciones a los trabajadores para que puedan realizar sus tareas con mayor libertad. En la medida que la autoridad delegue, ellos se sentirán con mayor libertad, pero también puede ser un control sobre esas actividades de los subalternos. Eso es lo que se llama el principio de delegación y descentralización. Finalmente, todos estos principios de la administración ayudarán a que la comunicación sea efectiva, fluya de manera eficaz y eficiente. ¿Con qué propósito? Con el fin de evitar la fuga de información y con ello las personas puedan mantenerse informadas, seguras, haya confianza entre ellas para llevar a cabo la actividad laboral. También es importante destacar que el propósito de la comunicación es propiciar el cambio, intervenir en las tareas que se realicen en la organización. La comunicación resulta esencial para el funcionamiento interno de las empresas e integrar función administrativa para lograr desarrollar planes, conseguir la organización de recursos humanos de manera eficaz y eficiente,
Por lo tanto, concluimos a nivel que se debe seleccionar, desarrollar y evaluar a los integrantes de la empresa, así como también colocar y motivar a los trabajadores para que se les pueda fomentar un clima organizacional más agradable, una cultura empresarial mucho más motivadora, más agradable, que fomente la participación democrática de todas las personas en la toma de decisiones y que se pueda controlar el desempeño del mismo. Ahora bien, existen tipos de comunicación. Está la comunicación ascendente, la descendente y la cruzada. Como observan, la comunicación ascendente va de abajo hacia arriba. De los empleados, los obreros, los técnicos le comunican al supervisor cualquier inquietud y este a su vez le comunica al gerente. Le llamamos comunicación ascendente, ¿verdad? Y estos son los medios de comunicación ascendente. Reuniones de trabajo, buzones de sugerencias, encuestas para conocer el clima laboral, correos electrónicos, o simplemente la eficiencia del trabajo asignado. Ahora, ¿qué es la comunicación ascendente? Como ya lo habíamos dicho, es aquella que fluye de los subordinados a los superiores y continúa ascendiendo por jerarquía organizativa. Principalmente este tipo de comunicación se presenta en empresas en las cuales se le da un ambiente mucho más participativo y democrático a los trabajadores. A diferencia de la comunicación descendente, que va de arriba hacia abajo, fluye de las personas ubicadas en los niveles altos hacia las que ocupan niveles inferiores en la estructura organizacional. También tenemos la comunicación cruzada. Esta comunicación cruzada puede ser bilateral al lado o puede ser diagonal. Es mucho más informal y no necesita comunicaciones por escrito, sino solamente verbal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna dependencia a nivel de los departamentos. Él no tiene mucha dependencia con este departamento. O sea que la comunicación puede ser informal. Ahora, cuando es aquí sí hay una relación de dependencia porque es dentro del departamento. Aquí no es dentro del departamento. Ahora, le llamamos comunicación cruzada porque incluye un flujo horizontal de información. Como vemos, esta información fluye en forma horizontal en los mismos niveles organizacionales, ¿okay? Ya sean similares o iguales. Y también a nivel diagonal puede ser ascendente, pero puede ser descendente. O sea, tampoco hay una relación de interdependencia departamental. Principalmente este tipo de organización no permite acelerar el flujo de la comunicación, es mucho más coloquial, mucho más sencillo. Y en cambio esta es mucho más rígida, mucho más estricta, porque obedece dentro del mismo departamento. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien. Finalmente con la clase de hoy vamos a analizar lo que son las barreras comunicacionales. ¿Cuáles esas barreras que impiden la comunicación de la empresa y por lo tanto genera problemas? Por lo general, los principales problemas de comunicación que existen en las empresas, como ya le había dicho, son las barreras comunicacionales. Estas influyen constantemente en la comunicación de manera que no se dé en forma eficiente. Existen algunas barreras que impiden que la comunicación sea efectiva en las empresas. ¿Cuáles son? Las paradigmáticas. Una barrera paradigmática debido a la forma que genera ceguera en el taller. Es cuando los trabajadores no aceptan sugerencias de los compañeros, no aceptan sugerencias de sus jefes y piensan que todo lo están haciendo bien. Y esa sería una barrera paradigmática. Cuando no aceptan que están cometiendo errores y por supuesto eso entorpece la comunicación dentro de la organización. Otra barrera son las semánticas. Este tipo de barrera se da por causas del lenguaje, incluso del idioma. Cuando otra persona no entiende lo que se le está diciendo, viceversa. Cuando hay personas de diferentes países trabajando en una organización y los objetos significan lo mismo, pero las palabras son totalmente diferentes. Igualmente cuando ingresa a la empresa una persona con otro idioma, que está aprendiendo, por ejemplo, el español y no se le entiende lo que habla porque no habla muy bien el español. Entonces, cuando hay problemas de idioma, de lenguaje, se le llaman barreras semánticas. Otras barreras son las barreras físicas. Sucede en el ambiente físico, lo cual impide la comunicación, ya que sea por la distancia o el ruido. En un mercado hay muchas barreras físicas. En una empresa industrial, donde hay muchos golpes y mucho ruido, es una barrera física. Por lo tanto, las barreras físicas obedecen al ruido, a la contaminación, donde hay muchos trabajadores y no fluye
esa verdadera comunicación. La barrera fisiológica, cuando alguna de las partes está impedida físicamente para comunicarse, ya sea por algún problema fisiológico o de enfermedad. Por ejemplo, los discapacitados que trabajan, discapacitados de lenguaje o discapacitados de oído, trabajan en empresas y hay barreras psicológicas porque ellos no entienden muchas veces. O también hay trabajadores que tienen algún retraso mental y sin embargo están capacitados para trabajar, pero es lento para ellos cumplir con todas las actividades. Entonces, hay barreras psicológicas también con personas enfermas que no pueden desarrollar bien su función laboral, también es una barrera psicológica. O cuando hay bullying en una empresa también es una barrera psicológica. Y finalmente, una de las más importantes es la barrera administrativa. Esta está dada por causas de tipo organizativo, donde se bloquea la comunicación y se vuelve burocrática. Por ejemplo, cuando hay muchos documentos, cuando es tan difícil comunicarse con el jefe del departamento, porque por debajo de él hay 4 jefes. Entonces, esas son barreras administrativas o burocráticas cuando no fluye la comunicación ascendente ni descendente y cuando todo es por escrito. Toda la comunicación es por escrito, eso retrasa el proceso de gestión administrativa. Entonces, compañeros, esta es la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Me ¿Duda? me puede repetir la barrera de comunicación administrativa, por favor? Porque la barrera administrativa ocurre cuando hay muchos trámites por firmar. Por ejemplo, yo quiero comunicarme con el presidente de la empresa. Tengo una inquietud y quiero plantearle mi problema al presidente de la empresa. Entonces me dice, ajá, primero envíele un correo, solicite el permiso a su jefe inmediato. El jefe inmediato lo solicita el permiso al gerente para que hable con él. Entonces, tengo que hablar primero con mi jefe inmediato. Después el jefe inmediato me autoriza para que hable con el gerente. El gerente me autoriza para que hable con el director. Y el director, por fin, me autoriza para que hable con el presidente de la empresa, que es a quien yo me quiero comunicar. Muchas veces en esos procesos burocráticos tardaría como 1 mes o 2 meses, de manera que yo pueda hablar con el presidente dentro de 2 meses, donde todo es un permiso por escrito, donde no es fácil comunicarse en forma ascendente con la alta autoridad. Eso se llama burocracia. Eso sucede mucho en la administración pública, ¿verdad? Cuando todo es por escrito, todo lleva un tiempo, todo hay que agilizarlo. ¿Ven? Esa es la barrera administrativa. Ahora sí, me di a entender. Sí, ahora sí la entendí. Sí, cuando hay mucho trámite burocrático para que la comunicación fluya, ya sea a otro departamento o a otro jefe. O sea, todo es por escrito, todo es sellado, todo es firmado, todo es con agenda, todo es agendizado. Eso se llama burocracia, cuando hay muchos documentos por medio. Bien, compañero, ¿alguna duda con respecto a la clase de hoy? Los demás compañeros que no los oigo, ¿no hay No, dudas? profe. Ingeniero, sí. No le oigo. Sobre los paradigmas. Los paradigmas. Sí. Ajá, ¿qué pasa con los paradigmas? Es que no lo entendí eso. Ah, ok, las barreras paradigmáticas. Ok. La barrera paradigmática es cuando el subordinado no acepta críticas en su trabajo, cuando no acepta que está cometiendo errores, se molesta y no le habla al jefe y tampoco le habla a su compañero y siempre anda malhumorado. Es una barrera paradigmática. O por ejemplo, cuando ese trabajador es religioso y solamente habla de religión, que cansa a los demás compañeros. ¿Me entiendes? Es una barrera paradigmática. ¿Me di a entender? Ya, gracias. Ajá. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más con las barreras comunicacionales? ¿Alguna duda? Las semánticas podría repetir. La semántica. Por ejemplo, yo soy extranjero. Me costó mucho adaptarme al lenguaje ecuatoriano. Entonces, es una barrera semántica. Cuando un artículo tiene 2 nombres, tiene 3 nombres. ¿Ve? Entonces, esa es una barrera. Por ejemplo, que yo me vaya a trabajar a Estados Unidos. Afortunadamente, yo hablo inglés y francés y holandés. Pero afortunadamente, yo manejo esos idiomas. Ahora, si yo me fuese a trabajar a Estados Unidos y no conozco el idioma inglés,
Entonces me va a costar mucho comunicarme con mis compañeros porque no sabría comunicarme en inglés. Tendría que aprender inglés para poder comunicarme con ellos. Esa es una barrera semántica. La barrera semántica obedece al lenguaje, obedece al idioma. ¿Eh? Ahora sí me di a entender. Sí, gracias. Exacto. Ujú. ¿Alguien más? ¿Más nadie? Bien, entonces damos la clase hasta hoy y en la próxima clase vamos a ver el liderazgo. Vamos a verificar quiénes ingresaron. Kevin Benavides, Michelle Figueroa, Sebastián Alarcón. Presente. ¿A quién de los presentes no he mencionado? ¿Están todos? ¿Están todos los que son y son todos los que están? ¿Sí? Bien. Sí. Ok. Entonces le damos hasta aquí porque voy a clase presencial. Bueno, fue un placer. Van a contestar. Las preguntas fueron que las voy a dejar ahí en la plataforma. ¿Oyeron? Hasta luego. Fue un placer. Nos vemos el miércoles. Perdón, el Hasta luego. viernes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao.